Buenas noches a todos, les doy la bienvenida a una nueva transmisión de Las Voces del Ático. Yo soy Juan Sebastián Parra y para mí es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes en la noche de hoy. Nuestro tema es hipnosis y con este cerramos la semana anterior. Precisamente nos habíamos visto en la necesidad de posponerlo para el día de hoy por algunas fallas técnicas que teníamos y como saben bien ustedes, nuestro principal objetivo es poder brindarles un producto de calidad. Por eso y con el fin de seguir nuestra línea, de seguir nuestros principios, tomamos la decisión de realizarlo el día de hoy, pero para mí en realidad es un gusto poder culminar y cerrar este tema con calidad como siempre hemos venido manejando. Por favor, vayan dejando sus preguntas. Poco a poco en la transmisión las vamos a ir respondiendo, pero antes vamos a ir saludando a nuestro invitado de hoy. Por favor, demos la bienvenida a Jader Núñez, quien es psicólogo y psicoterapeuta. Jader, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todo el equipo de Las Voces del Ático, de este prestigioso programa. Darles gracias a ustedes por la invitación y también a todos los que nos están viendo en este momento por estar aquí. Muchas gracias, Javier. En realidad el gusto es para nosotros poder contar contigo y poder contar con un poco de tu conocimiento. El programa de hoy va a estar cargado de información de calidad. Entonces, pues también, como se lo reiteraba, por favor vayan dejando sus preguntas y poco a poco las vamos a ir contestando. Además, Javier, vamos a saludar al equipo de la revista El Ático. Muy buenas noches, Juanpa, ¿cómo estás? Hola Cevitas, buenas noches a todos nuestros seguidores que hacen parte de la familia El Ático, buenas noches a nuestro invitado, a todos nuestros compañeros de la mesa de trabajo, súper contento de estar aquí, un nuevo programa y bueno, a ver cómo va este programa tan interesante de hipnosis, Cevitas. Por supuesto que sí, Santi. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sebas, hola Jader, hola Juanpa. Nada, contento una vez más de estar en las voces del ático. Pues como comentamos, por temas técnicos no pudimos estar el domingo, pero nada, hoy los estamos acompañando con un tema muy interesante y yo sé que les va a interesar y que le pueden sacar provecho. ¿No? Ya más adelante vamos a ver cómo le pueden sacar ese provecho tan importante que es de la hipnosis. Pero bueno, para no demorarnos más, Sebas. Por supuesto que sí, Santi. Y bueno, Javier, ya antes de empezar en materia a hablar de nuestro tema del día de hoy, sí me gustaría un poco que le comentaras a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión sobre tu trayectoria y sobre qué has venido haciendo y qué relación tienes precisamente con nuestro tema, la hipnosis. Ok. Bueno, para los que no me conocen, me pueden reconocer como Jader Núñez, psicólogo, psicoterapeuta, experto en hipnosis regresiva y en el tratamiento de dificultades emocionales, psicosomáticas, energéticas, espirituales y en reprogramación mental. Soy autor del libro Hipnosis Regresiva, Terapia de Autoconocimiento y Autosanación, el cual se estará lanzando en las próximas semanas. Enfoco mi trabajo desde el modelo de hipnosis introspectivo y de la psicología transpersonal, desde donde he podido evidenciar importantes sanaciones en cientos de personas en diferentes partes del mundo. Soy director de sanateconhipnosis.com y miembro del Centro Colombiano de Hipnosis Introspectivo Aurelio Mejía. Excelente, Javier. Nuevamente te doy la bienvenida y agradezco el tiempo que nos puedes brindar el día de hoy. Ya para poder entrar en materia, empecemos desde lo más básico. ¿Qué es la hipnosis? ¿Qué es la hipnosis? Bueno, eh, vamos para ilustrar un poquito más este tema. Yo pienso que lo ideal sería decir más bien primero qué no es la hipnosis, porque hay mucha desinformación al respecto de lo que es la hipnosis. Algunos creen que la hipnosis es estar dormido y no es estar dormido. Otros creen que es estar inconsciente y tampoco es estar inconsciente. Eh, la hipnosis es un estado de atención focalizada donde somos conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos, y en ese estado podemos acceder a la mente subconsciente, a la mente inconsciente, donde se encuentran toda la programación de nuestra existencia desde que nacemos, incluso desde supuestas o posibles vidas pasadas también. Y viene mucha información allí que muchas veces afectan ciertos procesos del proceso de nuestra existencia actual. Y desde esa perspectiva se pueden tratar las dificultades emocionales, psicosomáticas, energéticas, espirituales,
como miedo, tristezas, angustia, anorexia, bulimia, baja autoestima, inseguridad y un sinnúmero de dificultades que obedecen a procesos emocionales o psicosomáticos o de origen psíquico. Y en el campo del autoconocimiento es quizás la hipnosis la herramienta más poderosa para adentrarnos a esos componentes internos de los cuales como seres humanos o seres tenemos a nivel interior y que muchas veces no alcanzamos a descubrir todo ese potencial que tenemos. En la hipnosis, cabe fundamental de que la hipnosis es un estado también en el cual la persona es consciente de lo que dice, de lo que hace, y aparte de eso, la persona no está ni dormida ni despierta, es un estado de trance en el que no es el estado habitual en el cual estamos, en estado de vigilia. Supongamos que en este momento en el que estamos es un estado de vigilia, y pasar de allí al sueño ya es un trance. Entonces ni estamos en sueño, pero tampoco estamos en estado de vigilia. Aunque también cabe mencionar de que muchas veces estamos despiertos y estamos hipnotizados. ¿Cuándo podemos ver ese fenómeno? Cuando estamos tan atentos a la televisión, estamos pendientes de un programa y estamos tan conectados con lo que están presentando en ese momento, ya bien sea un partido de fútbol y tenemos taquicardia porque van a meterle el gol al equipo, o una novela y la persona termina llorando o termina emocionada en cierto modo porque el otro se reencontró con la otra. En fin, ya eso es un estado hipnótico también. Estos días estaba observando un video viral que está por ahí, que fue noticia a nivel internacional, de un oriental que está con su hijo en un canguro, y él está, mientras está con su hijo cargándolo allí, está muy pendiente del celular en ese momento, hurgando el celular, cuando de pronto se percata, tenía también el carrito donde tiene el bebé, y lo tenía allí pendiente, y cuando él de pronto se percata, mira hacia el carrito del bebé, al cochecito, y no ve al bebé, sin percatarse que lo tenía aquí en el canguro. Y él empieza a buscar para todas partes. Eso fue captado por cámaras de seguridad, y empezó a buscar, y luego de unos segundos fue que se percató que el niño lo tenía aquí. Ya eso es un estado hipnótico. Entonces no hace falta estar con los ojos cerrados para sentir esos estados hipnóticos, para lograrlos experimentar. Eso lo experimentamos en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Perfecto, Yader. Bueno, aquí le damos un saludito a Angie Soto. Nos da un saludo, dice: qué buen tema, saludos a todos, en especial al equipo del Ático. Gracias por su tiempo y su conocimiento. Yader, aquí en Colombia hemos estado como acostumbrados a ver mucho al señor Tony Camo. Él realiza como esa especie de hipnosis de espectáculo. ¿Esto es real, Yader? ¿Es verídico que él pueda como hipnotizar colectivamente y como tan fácil? Sí, efectivamente, la hipnosis es una herramienta, pero cada quien la utiliza de forma distinta. Ella varía de acuerdo en manos de quien esté. Entonces, desde esa perspectiva existe la hipnosis de espectáculo, que es la que utiliza Tony. Está la hipnosis callejera. Estas hipnosis la primera se hace con el objetivo de hacer reír a un público y de que el otro haga el ridículo. La otra se hace espontáneamente para impresionar a un grupo de personas. Y existe también la hipnosis terapéutica como tal. En el campo de la hipnosis terapéutica esta también va variando. Es decir, es la misma herramienta, pero cada una va variando. Ya en el campo terapéutico, esta varía de acuerdo a la metodología que cada profesional o cada terapeuta tenga para implementar con sus pacientes o sus consultantes. En el caso mío, pues yo utilizo la hipnosis introspectiva, el cual el objetivo es principalmente ir al origen de las dificultades emocionales, psicosomáticas, energéticas o espirituales. Entonces, con relación a la pregunta, generalmente lo que vemos en la hipnosis de espectáculo es un proceso preelaborado, preparado, sobre todo la televisiva, en donde el terapeuta llega con antelación, hace una serie de pruebas antes de iniciar la transmisión, y escoge a las personas que tengan más sensibilidad a la hipnosis, a las cuales puedan acceder o permitirse
acceder a las órdenes que el mismo hipnotizador le dé en ese momento, porque no todo mundo va a acceder a los procesos que el hipnotizador en ese momento quiera, porque en la hipnosis nadie hace nada en contra de su voluntad, primeramente, y nadie hace nada en contra de sus principios morales o éticos. La persona que está bajo hipnosis consciente de lo que dice, de lo que hace, por tanto no va a hacer nada que no quiera hacer. Entonces, en esos casos, pues lo que hacen es precisamente buscar personas que realmente deseen estar en ese proceso y sean sugestionables y susceptibles a las sugestiones que se le den, en el caso de la hipnosis de espectáculo televisivo. Ok, Yader. Y otra duda que me surge es las personas que practican la hipnosis, ya sea la de espectáculo o la terapéutica, como tú la comentas, ¿qué estudios debe tener una persona como mínimo, por decirlo de esa forma, para realizar o ya considerarse una persona experta en la hipnosis? Bueno, esa pregunta es muy importante porque fue un choque que yo tuve en la universidad cuando estaba estudiando psicología. Yo pensé que cuando estaba en los primeros años de psicólogo, me iban a enseñar a hacer hipnosis. Pues en el pensum nunca apareció esta área. Y una de las cosas por las que yo quería estar allí era precisamente para aprovechar más el potencial de la mente inconsciente o subconsciente. Pues yo le decía a mi profesor, a uno de mis profesores de psicología clínica, pues le decía, bueno, ¿cuándo nos van a enseñar a hacer hipnosis? Decía, no, aquí no va a aprender, tiene que hacer psicología clínica. Sí, listo, efectivamente, un psicólogo clínico, que es una especialidad de la misma psicología, efectivamente, si tiene énfasis en hipnosis, pues le van a enseñar a hacer hipnosis. Pero la gran pregunta con la cual yo me quedé, o el gran choque que tuve, fue el por qué nosotros, que llevamos ya 5 años de estudiar tantos libros con muchos conocimientos que obviamente nos da la misma psicología, de entender al ser humano desde en sus diferentes aspectos mentales, emocionales, psíquicos, cómo nosotros ya con casi 5 años de estar estudiando la psicología no sabíamos o no podíamos aprender a hacer hipnosis todavía, y por qué una persona de un circo sí lo podía hacer. Esa fue la gran pregunta que me generó cierto choque con mi misma disciplina en ese momento. Sentí mucha frustración en ese momento. Entonces, digamos que desde esa perspectiva hay muchas personas, dependiendo del para qué se va a utilizar la hipnosis, ahí depende el conocimiento que se deba adquirir o la información que se deba tener. Por lo tanto, si la persona está enfocado a la hipnosis de espectáculo o a la hipnosis televisiva, a la hipnosis de callejera, pues muchos la pueden utilizar, cualquiera la puede utilizar. En el campo terapéutico es necesario también tener ya unos conocimientos importantes, porque nos vamos a enfrentar con conflictos emocionales o psíquicos dentro del mismo paciente. Entonces, por lo tanto, hay que tener ciertos conocimientos del interior de cada persona y cómo funciona la mente subconsciente, cómo funciona la mente consciente y cómo funciona la mente inconsciente. Y no está de más, si la persona tiene el componente de saber sobre espiritualidad, que no es religiosidad, son dos cosas distintas, mucho mejor. ¿Qué función tendría, Jader, la hipnosis terapéutica? ¿Hacia qué cosas podríamos abordar por medio de ella? Bueno, en el campo terapéutico específicamente podemos trabajar, como había dicho, las dificultades emocionales. ¿Cuáles son estas? Miedos, tristezas, angustias, fobias, anorexia, bulimia, pánicos escénicos. En la parte psicosomáticas hay muchas dificultades que médicamente no tienen respuesta médicamente. Atrás de diferentes exámenes clínicos o médicos no le encuentran respuesta o orígenes. Cuando esto sucede, ya podemos estar hablando de que estamos quizás ante una dificultad emocional o psicosomática. Y las dificultades psicosomáticas bien puede ser, muchas veces puede tratarse de hipertensión, muchas veces puede tratarse de alergias, migrañas, gastritis, entre otras más.
las cuales incluso a veces las personas sienten algunos dolores sin explicación médica. Estas dificultades sin explicación médica pueden obedecer a conflictos emocionales o psíquicos que, al no estar nosotros en armonía, tanto la mente, las emociones, nuestro cuerpo, nuestra alma o nuestro espíritu, nuestra energía, ante un conflicto emocional, ante una situación que nos haya pasado, ya bien sea algo que nos haya sucedido en la niñez, un trauma, y no lo hayamos liberado de alguna manera, esta tiende a liberarse de alguna manera en nuestro cuerpo, empieza a somatizarse. Entonces nada de raro que si en la infancia el papá o la mamá le pegó al niño en la cabeza y él quedó con ese resentimiento, nada de raro que él empiece a somatizar en dolores de cabeza inexplicables, y por muchas pastillas que le den o médicamente lo traten, él no va, simplemente se le va a pasar por un ratico, o incluso a veces ni las pastillas le sirven. Entonces ya estamos ante un caso que es psicosomático, donde hay que liberar esa emoción que estaba adherida a esa experiencia traumática para que haya sanación. Entonces, desde esa perspectiva, lo psicosomático también se puede tratar con hipnosis. Lo espiritual también, hay dificultades que obedecen a otras realidades que quizás muchas personas no están preparadas para este tema, pero que vale la pena siquiera por lo menos decirlo por encima. A veces hay temas energéticos fuertes en las personas, llámense posesiones espirituales o temas como esos, se pueden tratar perfectamente con hipnosis. Los duelos también se pueden tratar con hipnosis. Muchas veces nuestros estados de pensamiento, si nosotros pensamos negativamente, estos pensamientos van a generar emociones negativas o sentimientos negativos. Estos sentimientos negativos van a generar energía negativa en nuestro cuerpo, y esta energía va a atraer más energías negativas que a veces nos pueden afectar. Por poner un ejemplo, supongamos que a una persona le gusta mucho tomar. Estos estados de vibración baja empiezan a atraer energías también que han estado en ese estado de licor, que han muerto en este estado, y se apegan a esta persona, ¿no? Que la persona es adicta a la droga. Puede también traer energías que han muerto en ese estado, y que a veces les hace más difícil salir de esas dificultades. En esos casos hemos probado de que hemos podido ayudar a muchas personas cuando hay este tipo de dificultades espirituales también. Yader, aquí una seguidora, Andrea Fresneda, nos pregunta, ¿la hipnosis se puede utilizar para quitar fobias? Porque en específico el caso de ella es claustrofóbica demasiado. ¿Qué le podemos responder a ella, Yader? Bueno, algo muy importante, Juan Pablo, es lo siguiente. Dentro de la persona, dentro del paciente, bueno, enfocándonos ya en el método que yo utilizo, propiamente dicho, que es el método introspectivo, el cual tiene como finalidad buscar el origen de esas dificultades. Si la mente generó un problema, una fobia, la misma mente tiene la solución. Por lo tanto, al acceder a esos estados subconscientes o inconscientes, donde se encuentran los programas mentales, los sistemas de creencias o las creencias limitantes o esas emociones negativas, al acceder a esas dificultades y disociar la emoción de la experiencia, es factible. Hemos tenido muchos casos, de esos son los casos más frecuentes que nos visitan constantemente, de las fobias, fobias a hablar en público, que es una muy frecuente. Vean, les voy a contar un caso de alguien que sanó de una fobia. Ella llegó a la terapia con una fobia a hablar en público. Obviamente la mente consciente no recuerda dónde se originó eso, pero a nivel subconsciente sí está todo guardado ahí como pequeños archivos, porque la mente es como un computador neurobiológico que va guardando pequeños archivos y funcionamos con programas. Desde la infancia empezamos a generar programas, desde nuestras pautas de crianza, incluso desde que estamos en el vientre de la mamá, ya estamos recibiendo información importante en nuestra mente inconsciente. Esta muchacha, cuando estaba en la terapia, ella me dice que había tenido muchas dificultades desde que ella recuerda, desde los primeros años en la parte educativa, en el colegio, en la escuela. Cierto día que supuestamente la sacan a recitar un poema y empieza a temblar y todos se burlaron. Ella pensaba que de ahí venía esa dificultad. Posteriormente esto se fue agravando más con el tiempo, porque cada vez ante esta experiencia negativa
esta situación digamos, se posicionaba más en su mente, ¿cierto? A través de estas experiencias negativas que iba teniendo. En el bachillerato también fue lo mismo. Ella le costaba salir a hacer una exposición, le daba mucho temor, temblaba, prácticamente quedaba totalmente anulada. Nada que decir cuando llegó a la universidad, también fue lo mismo, en tanto que ella me cuenta en la sesión hipnótica, antes de entrar a la sesión hipnótica, que ella, en vez de hacer una tesis de grado, fue otra investigación distinta donde no le tocara exponer, ya, para no enfrentarse a una exposición porque sabía que no le iba a ir muy bien. Pero no había buscado solución todavía. Ella intentaba ayudarse mediante audio, mediante diferentes ayudas en internet, y creo que en algún momento estuvo visitando al psicólogo, pero no había tenido los resultados que ella esperaba. Posterior a esto, ella ya estaba en un proceso laboral, y la fobia cada vez era más. Ella había trancado un proceso en ese momento de ascenso porque le tocaba supervisar a un grupo de personas y le daba miedo hacer esa actividad. Por lo tanto, ella siempre había postergado eso y no había querido el ascenso nunca, siempre lo estaba bloqueando. Pues llega la terapia, le digo, ya estando en hipnosis, le digo que vaya al origen de esta dificultad, la mente subconsciente y la mente inconsciente, que sí saben de estos orígenes. Conscientemente no lo sabemos, pero el subconsciente y el inconsciente al cual le estamos hablando en hipnosis sí sabe a qué le estamos diciendo. La llevó precisamente a un momento donde hay una reunión, tiene unos 4 años de edad o 5 años de edad, más o menos. Están en una reunión familiar, hay otros vecinos allí, el papá está tomando. Ella empieza a interferir al papá, el papá le dice que no le interrumpa, que están hablando los mayores. Otra vez ella empieza a interrumpir al cabo de un ratico y otra vez el papá, otra vez le dice más enérgicamente que no le interrumpa. La mamá también le dice que no puede hablar porque están hablando los mayores. Y en uno de esos momentos ella da una vuelta, pero otra vez vuelve donde el papá, lo interrumpe y el papá, de una expresión muy fuerte que la asustó, ella salió corriendo, se trastabilló con algo del piso y se rompió la boca. ¿Ya? Esta escena, la mente subconsciente la asoció con una escena de peligro porque empezó a botar mucha sangre, entonces pararon la música y fue algo muy traumático en su momento para ella. La mente subconsciente, que no sabe realmente las intenciones del papá, simplemente observó toda la situación como algo peligroso. Todo eso lo asoció y ahí se generó la fobia a hablar en público. Una vez encontramos este origen, liberamos toda esa situación con la técnica del perdón, se disoció la emoción adherida a esta experiencia y santo remedio. De ahí la muchacha a los pocos meses me llama y dice, wow, yo no sé usted qué hizo en la terapia, pero esto me fue de maravilla, ya puedo hablar en público, ya acepté el proceso laboral, el ascenso laboral y estoy súper bien, ya no entiendo por qué me daba tanto miedo si esto es tan fácil. Se quitó el bloqueo. Entonces, las fobias, ahora, que la persona de pronto, cada proceso es igual, no. En ella sucedió de esa forma. La fobia de la oyente o la televidente que nos está viendo en estos momentos puede ser otros orígenes distintos. Cada persona tiene sus orígenes y no obedecen a algo general, la que tiene que ser algo igual. Cada persona es un mundo distinto y tiene experiencias distintas. Entonces, por lo tanto, la respuesta, las herramientas y la sanación están dentro de cada persona, pero de que se pueden tratar las fobias, claro que sí. Es la herramienta más rápida de la psicología para tratar este tipo de dificultades. Ya que estamos hablando del tema de las terapias, quisiera saber si la persona que va a recibir terapia, cualquier persona, tiene que llevar tiene que ir preparada, tiene que prepararse días antes para ese tema de la terapia, o digamos, yo Santiago, te llamo, necesito una terapia mañana, nos podemos ver, o tiene que ser con cierto tiempo de anticipación. Bueno, lo único que se debe, con lo que se debe preparar la persona para una terapia, un proceso terapéutico, es primero no tomar café. No tomar café ese día, porque obviamente vamos a trabajar con el sistema nervioso y eso va a alterar en cierto modo y puede incidir en el proceso, en los resultados de la terapia. No consumir alcohol, ni ninguna droga
alucinógena que le pueda alterar el sistema nervioso, porque vamos a trabajar precisamente con la mente. Entonces, es lo único. Y sobre todo, si la persona quiere tener resultados, que quiere un proceso de sanación, hay 4 elementos, los cuales vienen en mi libro, que yo en estos años de experiencia he constatado y verificado, los cuales es importante que la persona, ante todo, por un proceso de sanación, quiera sanar. Es muy fundamental que la persona quiera sanar. A veces van a la terapia personas que van llevados por la mamá. Doctor, que de aquí mi hijo salga sin marihuana y sin adicciones. Muchacho, ¿tú quieres sanar la marihuana? Ah, parcero, yo me siento muy bien con mi marihuana, yo no le hago daño a nadie, yo me la fumo responsablemente. Pues en esos casos es difícil poderle ayudar. Sí se le puede ayudar, pero es un proceso más lento, porque hay que hacer un proceso de que él tome conciencia de que eso le puede afectar a futuro, a nivel de su mente, a nivel orgánico, a nivel moral, y muchas cosas les puede afectar. Entonces, en esos casos es importante que la persona quiera sanar, que tenga conciencia de que tiene una dificultad y quiera sanar, o en su defecto, por lo menos, que quiera hacerla consciente. ¿Bien? 2, que esté preparado para sanar. Muchas veces la persona obviamente ya está en hipnosis, pero no quiere decir ciertas cosas. Había un caso de una joven que me visita con su esposo, tenía cierto bloqueo sexual, ella nunca había experimentado un orgasmo en su vida. Le digo, bueno, listo, ¿quieres que tu esposo esté o no esté? No, que esté mi esposo. Bueno, no es recomendable que esté tu esposo porque pronto tienes cosas guardadas ahí que no quieras decir delante de él. Ya les dije que la persona en hipnosis es consciente de lo que dice y de lo que hace. La persona en hipnosis sabe lo que quiere decir y lo que no quiere decir. Entonces, efectivamente, no, que mi esposo esté, yo no tengo nada que ocultarle. Bueno, no es recomendable porque te puedes bloquear y de pronto no vas a decir lo que realmente los orígenes de esa dificultad. No tengo nada que ocultarle, que se quede, no importa. Bueno, empezamos el proceso terapéutico. Estaba en una hipnosis muy profunda, pero no quería decir absolutamente nada. No veo nada, no siento nada, me decía eso, no veo nada, no siento nada, no siento nada. Yo sabía que era que no quería decir nada porque estaba allí. Estaba conectando con algún recuerdo que ella no quería decir. El esposo, que ya había visto lo que yo le había dicho, había escuchado, pues fue muy prudente. Yo la despierto después de media hora y le dice a su esposa, amor, yo me tengo que ir por un momento, yo voy a hacer una vuelta y después vengo, ¿te parece? Ah, listo, amor, listo, perfecto. Él se fue. Cuando él se va, ella me dice, doctor, qué pena, lo que usted me decía era cierto. Cuando usted me dijo que fuera el origen de esa dificultad, me llegó un recuerdo de cuando yo tenía 5 años de edad. Mi mamá me manda a llevarle el almuerzo a un señor de la finca que estaba trabajando en la finca. Cuando yo le llevo el almuerzo, el señor me mete para un matorral, me baja los calzones y me empieza a tocar la vagina, y eso mi esposo no lo sabe. Es decir, ese era el origen. La pregunta es, si ella no hubiese soltado toda esa información posteriormente, que la volvía a inducir a hipnosis, hubiera sanado. Imposible. Entonces, decir, hay que estar preparado para soltar esos contenidos internos que están a nivel interno, inconsciente o subconsciente, para poder lograr liberar esos contenidos y hacer un proceso de reprogramación a nivel subconsciente. Efectivamente se le hizo el proceso y pues al tiempo el muchacho era amigo mío, de hecho era profesor de San Luis, Antioquia. Él en esa época, yo trabajé por esos lados, me llamó y me dice, bueno, Jader, hay 2 opciones ahora. Mi esposa está de maravilla, está súper bien, ella le ha ido súper bien, ahora está experimentando, mejor dicho, espectacularmente lo que es la sexualidad. La pregunta es ahora, o le haces una sesión de hipnosis a ella para bajarle la calentura, o me haces una a mí para subírmela a mí un poco más. Entonces, casos como esos se ven. Entonces, sí es posible cuando la persona está preparada también para sanar. ¿Listo? 3, que sea el momento de sanar. El método que yo utilizo es un método bastante, digamos, tiene diferentes componentes, entre ellos el componente espiritual y la reprogramación mental maravillosamente se utilizan. Dentro del componente espiritual está lo que yo llamo maestros o guías espirituales. En las religiones le llaman ángeles o arcángeles, yo le llamo guías o seres de luz o maestros, igual el nombre no importa, ¿cierto? No importa, es lo mismo. A veces estos seres se presentan, muchas veces, y nos dan información importante. Muchas veces se ha hecho una terapia maravillosa, espectacular, pero resulta que la persona tiene que aprender algo de esa experiencia.
había una persona que tenía una dificultad aquí en Bogotá, en mis primeras visitas a Bogotá hace unos 4 años, 5 años. Él venía con ciertas dificultades de trastorno bipolar. Y entre ellos también el problema de que le gustaba todo rápido, es decir, todo era con urgencia y esta persona encontraba colas en el banco, encontraba en las carreteras, encontraba taco por todos lados, mejor dicho, de todo. Estando en hipnosis, fue una terapia maravillosa, espectacular, de esas terapias donde el paciente o el consultante da todas las herramientas para su sanación, donde el terapeuta también da todas las herramientas y hace lo mayor posible porque prácticamente se siente que hubo sanación. Efectivamente, yo estaba muy feliz porque todo lo habido y por haber se había hecho en esa sesión, maravillosamente. Yo dije, aquí esto es sanación efectiva. Pues en una de esas, cuando antes de despertar al paciente se presenta una luz y este paciente me dice, doctor, aquí hay una luz que quiere hablar. Bueno, yo le digo que se presente. Reconocemos cuándo es un ser de luz por sus mensajes. Recordemos que los frutos se conocen, el árbol se conoce por sus frutos, ¿cierto? Este ser da unos mensajes de amor, de perdón, de humildad maravilloso, de compasión, unos mensajes hermosísimos, por lo que reconocí que era un ser muy elevado. Pero me dice, Jader, él todavía no va a sanar. Él tiene algo que aprender con esa situación y le compete a él. Hoy se llevará las herramientas para sanar, pero le compete a él. En este caso, como terapeuta, pues, ¿qué hice? Darle más herramientas y cuando estamos preparando a un hijo para una evaluación. Prepararlo para que se enfrentara a esa prueba, porque a veces como espíritus viviendo experiencias humanas, venimos con unas pruebas y con unos aprendizajes por cumplir. Y si no hemos resuelto, no hemos cumplido ese aprendizaje de la mejor manera, muchas veces se va a somatizar también de alguna manera, advirtiéndonos que tenemos que hacer un cambio a nivel interior. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue a este paciente darle más herramientas para que él se enfrentara a esos aprendizajes de manera más exitosa. Pues a los meses que yo volví nuevamente acá, viene él con una amiga de él también con las mismas dificultades, ¿ya? Y me dice, él me dijo, después de esta terapia, yo me he sentido súper bien. Yo he sentido un descanso. Ya cuando veo las colas y se mete alguien en la cola, lo veo de otra perspectiva distinta. Siento que él lo necesita más que yo. Ya me siento más tranquilo. Ya tal cosa. Ya había habido un cambio. Ahora lo estaba poniendo en práctica. La amiga que también venía con su dificultad, a ella sí le permitieron sanar inmediatamente. Entonces, cada persona hace procesos distintos. Y cuatro, la puesta en escena. Sucede en los casos cuando la persona, supongamos, tiene una dificultad de adicción, supongamos, que también es muy frecuente en estas consultas. Muchas veces la persona sana de esta dificultad, pero ya viene un tiempo en el que la persona tiene que poner en práctica todo ese cambio a nivel interior. Es un tiempo donde la persona no está con el terapeuta, donde no está la familia pendiente si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero que está él consigo mismo y donde va a poner a prueba su responsabilidad y su amor propio y el gran cambio. Entonces, estos 4 elementos son muy importantes en los procesos de sanación. Preguntas. Jader, está interactuando mucho la gente por nuestras redes sociales. Vamos a responder una pregunta de Yarledis Bertel y precisamente ella nos dice, ¿las personas después de la sesión de hipnosis se acuerdan de lo que hablan? Además de eso, yo también te preguntaría, ¿se acuerdan de lo que hablan y dicen? ¿Y qué sucede en el cuerpo mediante ese proceso de hipnosis? Ok, saludos a Yarledis. Importante pregunta. Como la hipnosis no se está dormido, ya habíamos dicho que la persona no está dormida, la persona es consciente de lo que dice. Sucede que la persona al despertar o al salir del trance hipnótico, es un proceso de trance, de vigilia hacia el sueño, donde no estamos dormidos, pero tampoco estamos en el estado habitual. Estamos en un estado intermedio, muchas veces muy leve o muy superficial, a veces medio, por llamarlo de alguna manera, por poner unos nombres para que sea más entendible, y estados más profundos. Pues ha sucedido en hipnosis que la persona necesita estar en un estado muy profundo para lograr sanar. El hecho de que la persona esté en un estado superficial sirve para sanar. De hecho,
puede demostrar también que con solo hablar con una persona ya pueden haber cambios importantes a nivel terapéutico. Ahí en mi canal de YouTube, Sanate con Hipnosis, Jader Núñez Sanate con Hipnosis, van a encontrar un caso de un joven que tenía dificultades de adicciones, y con solo hablar el cambio fue impresionante. La mamá posteriormente, meses después, me da un testimonio del cambio que el muchacho ha tenido con solo hablarle, porque él no estaba preparado ese día para la terapia. Listo, pero vamos a la pregunta. En estos estados, la persona es consciente de lo que dice, de lo que hace, de lo que habla, de sus recuerdos. De hecho, es necesario que la persona nos hable a nivel terapéutico para poder saber de esos contenidos y poder ir liberando esas emociones, esos conflictos emocionales o psíquicos que se encuentran a nivel inconsciente. Una vez se sale, dependiendo del grado en el que esté, una vez se sale de la sesión de hipnótica, la persona puede recordar todo. Lo normal es que recuerde absolutamente todo, que sea más consciente de todo lo que vivió durante el proceso hipnótico. Pero también es normal que algunas personas puedan recordar parcial o imparcialmente ciertas cosas y otros que no recuerden nada. Hay casos donde quizás las experiencias son tan fuertes, las que se han liberado, que su guía, que su maestro, su ser de luz o su ángel dice, no es recomendable que él recuerde esta parte. Por lo tanto, hay personas que salen del trance y sienten que fueron 2 minutos, 3 minutos, 8 minutos, media hora, cuando han pasado hora y media, y que a veces no recuerden ciertas partes de la terapia. De pronto, cuando los seres de luz, a eso le adjudico yo a los seres de luz, que de pronto ellos permiten o no permiten, recordemos que es un proceso de sanación. Y a veces permiten o no permiten que la persona recuerde ciertas cosas, pero lo normal es que la persona recuerde absolutamente todo. Yader, aquí, bueno, nuestros seguidores ya han dejado unos mensajitos, por decir, Sandra Victoria Romero Sarmiento dice, es verdad, he recibido la regresión hipnótica y no solo encontré la raíz del problema, sino aprendí a perdonar. Qué paz y tranquilidad la que se siente. Es regresión consciente. Por otro lado, aquí, Lucía Laza responde a Yarledis Bertel. Dice, desde mi experiencia, así como puedes recordar todo, como no, todo depende de si tu guía te lo permite, porque lo que no estés preparada a saber, pues no te lo permite. Te hablo de mi experiencia en hipnosis. Saludos. Por otra parte, aquí Yarledis Bertel nos vuelve a preguntar, dice, me llega un recuerdo de cuando era niña, pero es un recuerdo como borroso y me ha sucedido varias veces. Con la hipnosis, ¿puedo averiguar este hecho? Yarledis. ¿Me repites lo último, por favor, de Yarledis? Sí. Yarledis pregunta, me llega un recuerdo de cuando era pequeña, pero es un recuerdo borroso y me ha sucedido varias veces. Ella pregunta, ¿con la hipnosis puede esclarecer este hecho? La pregunta mía es, ¿para qué quiere ella recordar eso? Okay, si los perfecto. seres, tal como le respondió Lucía, que es una respuesta magistral, si los maestros, los guías consideran de que eso lo va a necesitar para algo, pues le permitirá recordar. Recordemos que la hipnosis es el objetivo de la hipnosis es ir a buscar un recuerdo, pero para sanar algo. De nada serviría ir a recordar algo por simple, digamos, por simple, ¿cómo sería la palabra? Curiosidad. De nada serviría ir a buscar un recuerdo, pero si este recuerdo es necesario para nuestro aprendizaje, pues lo va a recordar. Pues tuve un caso en San Luis, Antioquia, de una compañera a la cual se le había perdido, se le había olvidado la clave de la tarjeta de crédito, de ahorros. Le habían pagado, ella es docente, le habían pagado, para esos días necesitaba urgentemente el dinero, obviamente, y me dice, Jader, no recuerdo absolutamente la clave, se me olvidó, la había cambiado y no la recuerdo, yo sé que la apunté en una parte, pero no me recuerdo en lo absoluto. ¿Será que tú me puedes ayudar con la hipnosis? Pues vamos a hacerle, porque recuerda que la mente subconsciente va guardando en archivos todo. Ahí se encuentran registrados todo, absolutamente todos los eventos de nuestra existencia, desde que estamos en el vientre, incluso
lo que hicimos ayer, antes de ayer, hace 3 años, teníamos 5 años, 2 meses. Por eso es importante también el buen trato hacia los niños o el buen proceso familiar. ¿Por qué? Porque los niños están recibiendo mucha información y sobre todo en los primeros años de vida, incluso en el vientre de la mamá. Pues estando en el proceso, pues simplemente le hice, ella entró muy rápido a hipnosis y efectivamente recordó la clave. Eso fue automático. A ella le permitieron recordarlo. Hay un caso también muy particular con relación a eso, donde hay una paciente que me visita, ella me dice que quería sanar su relación con su abuelita. Ella no sabía por qué tenía tanta resistencia o tanto rechazo hacia la abuelita. Y si la abuelita, ella me dice, mi abuelita es tan cariñosa conmigo, pero yo siento un rechazo impresionante hacia ella. Pues efectivamente, estando en hipnosis, le digo, ves al origen de esta dificultad. Esta paciente o esta consultante me dice o se ve dentro de algo, por lo que empieza a describir es el vientre de la mamá, está muy pequeñita. Me dice, ya soy yo, estoy muy pequeñita. Estoy allí, mi mamá está como llorando, mi mamá está llorando, pero no sé por qué, mi mamá está triste. De pronto me dice, llegó alguien, estoy escuchando la voz de alguien, es la voz de mi abuelita, y empieza a temblar, inmediatamente empieza a temblar y a llorar muy fuerte. Y le pregunto, ¿qué le está diciendo tu abuelita, tu mamá? Le está diciendo que aquí traigo las pastillas para que bote eso que está ahí dentro. Vea, con solo decir eso a mí se me corta la voz, porque fue una experiencia fuerte. De ahí venía el resentimiento y el rechazo. Entonces, fíjense, desde que estamos en el vientre de la mamá empezamos a tener mucha información. En este caso, a esta consultante le permitieron hacer ese recuerdo para su sanación. Entonces, todo esto lo podemos recordar porque a nivel subconsciente vamos guardando archivos. Todo se va quedando guardado. Y aunque conscientemente no lo recordemos, a nivel subconsciente, a nivel inconsciente, todo está igual grabado, porque la mente inconsciente y subconsciente va grabando de manera fría todos nuestros eventos, todos los eventos de nuestra vida, como una grabadora. De ahí la importancia, cabe aclarar también o argumentar también algo más, de sabernos reprogramar, de saber qué escuchamos, de saber los contextos, los ambientes en los que nos desenvolvemos, porque estamos grabando constantemente y nos estamos programando constantemente. A ver, para las personas, digamos, con alguna dificultad como esquizofrenia o temas así mentales, ¿se debe llevar un tratamiento diferente? ¿Se pueden tratar? No sé, esa sería mi pregunta. Bueno, Santiago, es constante esas consultas en nuestros procesos terapéuticos. Hay algo muy importante y es que nosotros no trabajamos con diagnóstico o con etiquetas médicas, porque la mente subconsciente es tan compleja que a veces, digamos, ciertas dificultades se parecen a tal cosa, pero obedecen a otra realidad totalmente distinta. Muchos de esos casos de esquizofrenia obedecen a otras cosas totalmente distintas o procesos espirituales. Lo digo desde mi experiencia. Eso lo digo desde mi experiencia. Ahí pueden ver en mi canal de YouTube una paciente que me visita de Santo Domingo, de Honduras. Me visita de Honduras. Tenía diferentes trastornos, bipolaridad, esquizofrenia, escuchaba voces y una cantidad de diagnósticos psiquiátricos, y tomando aparte de eso como alrededor de 6 pastillas diarias para esas dificultades. Pues las pastillas, digo yo, que sirven cuando realmente la dificultad es de la alteración de la química cerebral, pero cuando obedece a otros orígenes distintos, pues yo pienso que no van a ser de gran ayuda. Con esto no quiero decir que no es que un proceso psiquiátrico no sirva, no. Cada proceso tiene sus orígenes. Si el proceso es médico, se debe tratar con medicina, obviamente. Pero ¿cómo sabemos si es lo uno o si es lo otro? Hombre, ya la llevé al psiquiatra, el psiquiatra le mandó estas pastillas, pero ella sigue con la misma dificultad. Ahora está dopada, pero ahora no es ella misma, pero sigue con las mismas dificultades. Pues podría la hipnosis allí alternar con ese proceso médico perfectamente para buscar posibles soluciones en esos casos. Pero, como te digo, no trabajamos con diagnósticos ni con etiquetas, sino con
con lo que la persona está manifestando. ¿Qué está manifestando? Muchas voces. ¿Qué es? Veo sombras. De noche tengo ciertas parálisis. Constantemente tengo ciertas dificultades y parece que alguien me está observando. Listo. Vamos a quitar esto. Entonces vamos a trabajarlo con ellos a ver si es posible. Como la respuesta, las herramientas y la sanación están dentro siempre de cada paciente o de cada persona, pues efectivamente esta persona venía con ciertos temores de dificultades de abandono en su infancia, ciertas dificultades con la mamá, ciertas sensaciones de falta de seguridad y una cantidad de temores que lo habían somatizado de alguna manera. Es decir, lo que teníamos que tratar desde el principio era esa dificultad. Liberamos todo eso y la paciente sanó. Posteriormente, estando yo en Miami, la mamá me visita para una terapia meses después y me da el testimonio que también lo pueden ver ahí en mi canal de YouTube, donde me dice que su hija ya no estaba tomando pastillas. De hecho, no soy yo quien le dijo que no tomara. De hecho, eso lo tiene que hacer a través de su facultativo, de su psiquiatra, porque eso no se puede suspender. Pero ya el psiquiatra observó de que realmente de que estaba mejor y se la fue quitando lentamente y respondió muy bien al proceso. Necesitó solamente una sesión, porque su dificultad no obedecía a procesos químicos cerebrales, sino que obedecía a otras dificultades, a otros orígenes distintos. Entonces, sí hemos tratado personas con esquizofrenia y hay casos en que no se ha podido hacer nada porque también es las mismas pastillas psiquiátricas lo que hacen es alterar el proceso de la química cerebral y a la persona no va a responder a un proceso. Va a ser más difícil, obviamente, este proceso para que la persona entre a un estado hipnótico más profundo para poder liberar esos orígenes, si se tratan de otra dificultad, de otros orígenes. Jader, respondiendo también una de las preguntas que nos hace una de nuestras, Claudia Torres, y para desmitificar también esta teoría, quiere decir que una persona en estado de hipnosis, o lo que hace en estado de hipnosis, no es inducido ni obligado, prácticamente es lo que la persona quiere hacer. ¿Estoy en lo correcto? Claro que sí. Claro que sí. De hecho, toda hipnosis es autohipnosis. Toda hipnosis es autohipnosis. Nadie va a hacer nada en contra de su voluntad y una persona no va a ser hipnotizado en contra de su voluntad tampoco. No es que una persona va a llegar a un banco y va a decir, quietos todos, arriba las manos, hipnotizados, entréguenme las bolsas de dinero y se va a ir corriendo y todo el mundo va a quedar hipnotizado. Falso. Eso no funciona así. Es otra cosa distinta. Toda hipnosis es autohipnosis. Nadie te va a hipnotizar en contra de tu voluntad. Yader, aquí Ivy es una seguidora nuestra y dice, buenas noches. Mi experiencia en mi sesión de hipnosis con el doctor Yader fue totalmente enriquecedora, sanadora y de conocimiento. Agradezco de todo corazón al doctor. Muchísimos saludos, los extrañamos en Ecuador. Un abrazo grande para ella y para todos los ecuatorianos, a quienes realmente son personas que quiero muchísimo porque fue el primer país donde empecé a visitar, a ir, a llevar estos procesos de sanación. Un abrazo para ella y para todos los ecuatorianos que les tengo un gran aprecio. Perfecto, Yader. Y aquí Paulina Larco dice, y si en lugar, bueno, dentro de la hipnosis, en este proceso, en vez de que se manifieste un ser de luz, se presenta un ser negativo, ¿cómo se puede manejar esto? Yader? Qué pregunta tan maravillosa, la estaba esperando. Bueno, efectivamente habíamos dicho que tenemos el componente espiritual dentro de la hipnosis introspectiva. Hay muchos casos habidos y por haber, y casos con sus respectivos testimonios allí en mi canal de YouTube que lo pueden ver. Cuando se trata de estas dificultades, pues, de procesos de espíritu que estén allí, eso se presenta muy frecuentemente. Eso es muy frecuente en las terapias. Lo que se hace es liberar a este ser. Todo lo trabajamos desde el amor, desde el perdón, desde la compasión. Cuando tenemos un conocimiento espiritual, pues, es más fácil ayudar a estos seres que están ahí a trascender. Muchas veces existen técnicas de liberación de espíritus que quizás van en contra de lo que es el amor, ¿ya? Muchas veces partamos de un principio fundamental, somos espíritus viviendo experiencias humanas. Pues esto lo digo yo con plena convicción porque yo desde los 4 años he venido con ciertas
cosas distintas, ciertas capacidades, entre ellas pues de percibir el aura, de percibir espíritus, ver cosas, y pues hasta el momento pues no creo que esté loco. Entonces no siempre el que veas cosas es porque estés loco, no, hay cosas que ves en otras cosas distintas. Posteriormente, por ahí como a mis 20 años, empecé a salir fuera del cuerpo, experiencia fuera del cuerpo, y empecé a experimentar de que somos realmente energía, somos un espíritu, de que esto simplemente es un vehículo que utilizamos temporalmente. Y eso lo hemos visto en los ampliamente investigado por especialistas en el tema paranormal. Ahí tenemos Orantia, que han visto muchas cosas, Alexander Torres, Isabel, el padre también, entre todo ese equipo maravilloso, han logrado captar cosas impresionantes, cosas que demuestran que somos mucho más que este cuerpo. Personas que cuando fallece un ser, una persona le fallece, pues a los poquitos días se le presenta a este ser, esta persona que nunca lo había hecho antes, se le presenta y le da un mensaje, ve a tal parte y ve, busca tal cosa que dejé y quémala. O le da un mensaje, cuídame a los niños, o cuídame tal cosa, o yo estoy bien. O sentí a fulanito después de muerto, lo sentí aquí a mi lado, sentí el aroma de él, sentí que estaba aquí con nosotros. Son cosas que suceden, pero después de que la persona haya fallecido, lo que da fe y da cuenta de que hay algo mucho más allá que este cuerpo físico. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que cuando hay un ser allí con esa persona y se manifiesta, esta puede estar por muchas razones, o es el papá, o es la mamá que falleció, que no se ha ido y no lo sabía comprender y de una u otra razón está afectándola. Hay un caso donde la persona tenía una dificultad en la pierna derecha, no la sentía. Doctor, es que no siento mi pierna derecha. ¿Fuiste al médico? Sí, ya fui al médico. ¿Qué te dijo? Los exámenes salen bien. ¿Fuiste al neurólogo? Claro, me hicieron una cantidad de TAC y todo sale perfecto, todo está muy bien. ¿Ya fuiste al ortopedista? También, doctor, pero yo no me siento la pierna, ves que no me la siento y los exámenes todo está bien. Bueno, vamos a hacer el proceso de hipnosis. Estando en hipnosis, ve al origen de esa dificultad. Es que tengo mucho frío y siento algo aquí, siento como una energía. Bueno, y esa energía que se manifieste. Soy yo, su abuela. Se manifiesta a través de ella. Estoy aquí porque ella no me ha dejado avanzar. Ella me llora todos los días. Ella tal cosa. Ella me siente todavía y tal cosa. Bueno, María Dolores, ¿y qué te pasó a ti antes de morir? Pues a mí antes de morir, yo sufrí de tal cosa y de tal cosa. ¿Y qué le estabas ocasionando? Yo le estaba ocasionando la dificultad en la pierna. Antes de irse le hice eso. ¿Y por qué le estaba ocasionando eso? Porque yo antes de morir me amputaron 4 meses o 5 meses antes, me amputaron la pierna derecha. El muerto le transmite al vivo las mismas sensaciones. Entonces, a veces no sabemos qué ser está allí acompañando a esa otra persona. Entonces, por lo tanto, siempre hay que tratarlo siempre con respeto, con amor y desde el perdón, enseñándole que puede trascender a su dimensión de luz. Imagínense por un momento de que esta persona tenga entonces un espíritu y sin saber qué es la abuela, empecemos a decirle, espíritu inmundo, diablo, tal cosa, vete de allí, tal cosa, eres un demonio, sabiendo que es su propia abuela. ¿Me entiendes? O sea, sería algo que no se debería hacer. Entonces hay que actuar siempre desde el amor de ese gran principio divino que la misma divinidad nos dejó a través del Maestro Jesús, en quien creo desde el punto de vista espiritual. Imagínate que una persona llegue, hace poco tuve un caso de una muchacha venezolana, caso que también pueden ver en mi canal de YouTube. La mamá me decía, doctor, pero ¿cómo hacemos? Lo que pasa es que ella, sabemos que es un espíritu y la tiene poseída hace mucho rato. Y ese espíritu, la nietecita mía lo ve y lo ve como un monstruo. Y yo también lo he visto y siento la presencia aquí en la casa de ese ser y la ha atormentado desde hace mucho tiempo. ¿Y qué le han hecho? No, a ella le hicieron un exorcismo una vez. ¿Y qué? No, eso se revolcaba y qué cosa tan fuerte. ¿Usted cómo va a hacer esto por aquí? Porque yo estoy trabajando actualmente terapias vía internet. ¿Cómo va usted a trabajar eso por aquí si se presenta todo eso y empieza a retorcerse y empieza a rasguñarla y empieza a jalarla? ¿Cómo hacemos? Y uno, no, tranquila, vamos a trabajar desde el amor, que es desde el amor donde se puede trabajar todo esto. Y efectivamente, estando en el proceso terapéutico que ellos permitieron, yo también accedí, ya sabía que venía con un proceso de posesión,
Y empezamos a tratar. Cuando ella entra en hipnosis, lo primero que me dice este ser que está allí es, no me voy a ir. O sea, ya sabía lo que yo iba. No me voy a ir. Yo, no te vayas, tranquilo. ¿Y quién te está echando? Si tú te sientes bien, perfecto. Y empecé con un poco de dialéctica, analizar, a ver más origen, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada y no me voy aquí, ella es mía, ella es mía. Muchas veces, a veces vienen espíritus de vidas pasadas o que son familiares o que han tenido algo que ver. Yo le digo, bueno, hagamos una cosa, tú no te vas a ir, si tú te sientes bien, maravilloso, tranquilo. Son técnicas que yo utilizo dentro del proceso de sanación cuando hay procesos de espíritus. Le digo entonces a este espíritu y a ella que sí, pues cuando él ya se abre un poquitico más a hablar, yo le dije que no lo iba, que no le llevé no fui en contra de su corriente, porque a veces esperan que uno vaya en contra de su corriente para revelarse un poco más, cosa que no se debe hacer. Hay que tratarlos con amor, porque recordemos que somos espíritu y pudo haber sido un tío de ella, pudo ser un novio, un amante o qué sé yo, que está ahí apegado a ella, o por alguna razón está allí. Son espíritus obsesores. Pues resulta que ella permite ir al origen de esa relación, que él me dijo que sí la conocía desde, no de esta vida, sino de otra existencia anterior. Efectivamente, les digo, vayan a esa existencia. Pues se ubican por allá, supuestamente en Alaska. Son campesinos, son novios, se aman mucho. Él se tiene que ir a trabajar hacia una parte de una montaña. Él se va. Se juran amor eterno, de cuando vinieran se iban a poner a vivir juntos, algo así por el estilo, según lo que entendí en la terapia que está ahí en YouTube. Y cuando él se va, pues él estando en el lugar de trabajo se le viene una avalancha o algo así y él muere allí. Él dice que sale de su cuerpo y se apega a ella. En esa existencia ella muere sola, no alcanza a tener hijos, no consiguió más pareja y ella se termina suicidando en esa existencia. En esta vida, él otra vez está con ella, pero ahora la está afectando por las cosas que ella ha hecho. Ya estaba con otra pareja, estaba con otra persona, y entonces él sentía cierto disgusto por esa situación, y él se sentía que era de ella, entonces le estaba generando ciertas dificultades. Entonces, en este sentido lo que hicimos fue hablar un poco con él, que en otra existencia se podía reencontrar con ella nuevamente, y él, después de patalear tanto, pues accedió y dijo, listo, perfecto, yo me voy. Se fue feliz. Sucede también en los casos cuando a veces se maltrata a ese ser y se maltrata también a la consultante. Es que eres tal cosa, sal de aquí, sal no sé qué. Cosa que yo no recomiendo. Hay muchos que utilizan esta técnica, pero yo no lo recomiendo porque es un estado de desamor. Es un proceso de desamor en sí mismo. Y recordemos que tenemos que actuar bajo los parámetros del amor. Y supongamos que estemos aquí nosotros hablando del amor, ¿cierto? Y llegue alguien de la calle a pedirnos un pan o un vasito de agua y en vez de darle ese vasito de agua o darle ese pan, lo que vamos es a sacarlo a escobazos. ¡Vete de aquí! No, ese tipo es peligroso, sáquenlo, sáquenlo. Y se va, lo sacamos a escobazos y él se va. Y seguimos hablando del amor acá. Pues se fue, esa persona se fue. La pregunta es, ¿se fue feliz o se fue resentido con nosotros? Pues resentido, claro que sí, obviamente. Nada de raro que ese ser venga a los 2, a los 3 días a rompernos las ventanas con otras personas más de la calle que a rompernos las ventanas. Lo mismo sucede en estos estados, por lo tanto siempre hay que tratar a estos seres desde el amor, ¿ya? Por muy rebeldes que sean, siempre es porque simplemente a veces hay estados de inconsciencia en este ser que se identifica todavía con el cuerpo físico y no sabe a dónde ir y se siente todavía con esos estados de pensamientos oscuros y esa vibración baja y por eso quizás actúa de esa forma, pero cuando él empieza a reconocerse en sí mismo, que es luz, que es energía, que es espíritu, y empieza a recordar su esencia, es más fácil para poderle ayudar a trascender, sean felices. Entonces, en estos casos se actúa es así. ¿Preguntas? Sí, Javier, ¿existe algún rango de edades que se puedan manejar? O sea, tanto mínimo, 5 años, no sé, hasta 60, o no existe ese rango, no existe ese límite. No, pero acostumbro a tratar niños de 7 años en adelante, que ya todo depende de la capacidad cognitiva para comprender el proceso. Más que todo, hay personas que tienen una avanzada edad, pero ya son muy dispersas. O los niños muy inquietos, que son demasiado dispersos, es más difícil ayudarle a estas personas porque no van a centrarse. Recordemos que la hipnosis es focalizar la atención en algo
Y cuando la persona es muy dispersa, la mente empieza a titilar demasiado y no deja que se concentre en un determinado tema. Por lo tanto, con esta persona es más difícil ayudarles a encontrar, a acceder a esos estados hipnóticos profundos o a esos estados hipnóticos para ayudarles a sanar. Pero todo depende de la madurez cognitiva que tenga cada persona. Pero, ¿sí? Te iba a preguntar, por medio de la hipnosis, ¿podemos llegar a recordar vidas pasadas? Sí, efectivamente, Sebastián. Hemos tenido casos innumerables, pero hay que partir de algo muy importante. Dentro del proceso terapéutico no nos importa si es real o no, porque puede también suceder de que la persona bajo hipnosis de pronto vio una película y empezó a crear un constructo mental a través de eso. O de pronto su subconsciente, que es muy simbólico, nos empieza a decir una historia, una fantasía, una fabulación. También es válido, como hay casos comprobados también de regresiones a vidas pasadas, muchos casos. Hay un caso que creo que es de la que da con el martillo, esta doctora que se me olvida el nombre ahorita mismo, la doctora Polo. Ahí lo pueden ver en su canal, de un niño que recordaba su vida pasada y tenía algo guardado en el patio de su casa. Se contactó con la que era su hija porque eso era para ella. Y ahí van a ver el caso lo van a ver más completo, así más o menos lo que me logro recordar. Y este niño la contacta y le empieza a decir que su papá, que tal cosa, que en el patio de su casa, ahí está enterrado el dinero. El niño siempre iba a ese palo y la mamá actual lo veía que llegaba a ese lugar. Y le decía, no, es que aquí hay algo, pero nunca le quiso decir nada, hasta que un día la mamá excavó, la mamá actual, excavó y excavó, hasta que encontraron efectivamente algo escondido allí en una caja y había mucho dinero, ya que ese dinero era para la hija que él tenía. Eso es un caso comprobado científicamente y hay muchos libros que hablan y que han comprobado. Entonces, mientras no se pueda comprobar, podemos decir que es supuesta o posibles vidas pasadas. Hay un caso de Joana Gamboa, una enfermera de aquí de Bogotá. El caso también está en YouTube, lo tengo en YouTube. Ella desde los 10 años estaba sufriendo de unas crisis de epilepsia sin explicación médica. Ya había ido a diferentes médicos especialistas, demoraba horas tras horas bajo cables y todo eso sin poder dormir para ver si había alguna reacción con todos los exámenes que le estaban haciendo, pero no le encontraron absolutamente nada. Los médicos diagnosticaron entonces una epilepsia no especificada, sin explicación médica. Pues estando en la terapia, ella se va a una vida pasada, origen de esta dificultad, o más bien se presenta una energía con ella ahí al lado de ella, el cual era su papá. Este era el papá de una vida pasada donde eran indígenas, en donde hubo un incendio fuerte. Ella y el papá mueren allí. El papá se siente culpable por la muerte de ella y de su hijo y se queda apegado a ella. Y el papá, después de hablar y hablar con él para que trascendiera la luz, porque tampoco quería irse, él dijo, yo soy el que le estaba generando las crisis de epilepsia, las auras, creo que auras le llaman a esos eventos que anteceden al proceso epiléptico. Y efectivamente, yo soy el que le genero eso para que ella recuerde ese instante en el que estaba conmigo y es la única forma en que me puedo conectar con ella. Pero no sabía que esto le estaba afectando tanto a ella. Es decir, esto estaba haciendo de forma inconsciente. Yo también le generé el temor a la corriente eléctrica, porque yo fui el que causé ese corrientazo y causé el incendio a través de esa conexión, mala conexión que yo hice. Sea cierto o no, ella se sanó completamente de esa dificultad y justamente antes de ayer me llamó porque se enteró de que vamos a implementarlo en el mes de octubre. Aurelio Mejía, el creador del método introspectivo, Doménico León, un gran terapeuta también, y yo vamos a estar impartiendo un curso de hipnosis introspectiva en línea para terapias online ahora en el mes de octubre. Entonces ella se enteró de que se iba a hacer este proceso, pero ya las inscripciones estaban totalmente cerradas. Entonces le pregunté nuevamente, después ya de muchos meses, ¿cómo vas? Súper bien. Yo me siento espectacularmente feliz, no me ha vuelto a dar absolutamente nada, sin contar el testimonio que ella también me dio y que también está en el canal. Entonces,
Sí se pueden recordar vidas pasadas y estas son importantes en la medida en que nos lleven a sanar ciertas dificultades. Sea verdad o sea no nos importa. Lo que nos importa como terapeuta es que las personas sanen, pero hay casos comprobados de que hay vidas pasadas, de que somos espíritus que venimos reencarnando. Y de eso hablo también en mi libro, Hipnosis Regresiva, Terapia de tu Conocimiento y Autosanación. Yader, aquí Angie Soto pregunta, ¿puedo ser candidata para una hipnosis, ya que ahora no tengo muy buena memoria, porque sufro de la tiroides? Soy la primera persona que resultó con esta enfermedad y afecta mucho la memoria. ¿Qué le podemos responder a Angie Soto? Angie, la respuesta, las herramientas están dentro de ti siempre. Si esa dificultad tiene componentes emocionales, psicosomáticos, se puede tratar perfectamente con hipnosis. Sucede que a veces tenemos dificultad con la memoria, pero a veces esta dificultad de la memoria es, digamos, es un proceso de mirar más hacia adentro. Había un niño que atendí la otra vez que supuestamente no se concentraba, que era inquieto, pero resulta que era un niño que miraba más hacia adentro. Él se distraía, pero mirando hacia adentro, por lo que con él fue muy fácil trabajar con él. Cada persona funciona de forma distinta, pero si ella tiene la facultad cognitiva para adentrarse en su interior, pues claro que se puede trabajar. De hecho, la tiroides muchas veces tiene componentes emocionales y se puede trabajar perfectamente con ella también. Casos también hay que los he tratado de manera exitosa. Yader, es muy común que la gente le dé miedo a esto de la hipnosis por el tema de me voy a quedar ahí, no me van a sacar. ¿Cómo Claro. podemos desmitificar ese tema? Porque la verdad es una pregunta que nos señalan mucho. Claro, Me voy sí. a quedar ya sea en el pasado, aquí obedeciéndole a alguien. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos quitar esa mentirilla? Claro, sí. Son conceptos que se han generado alrededor de la misma hipnosis, pero producto de pronto de la misma desinformación. Creemos que nos vamos a quedar dormidos, inconscientes, o que nos vamos para otra parte. A veces estamos en terapia y nos dice, doctor, es que yo no me he ido para ninguna parte. Es que yo estoy aquí todavía. Bueno, y si te vas para otra parte, ¿con quién quedo yo trabajando? ¿Ya? La persona siempre es consciente de que está en ese lugar. La persona en hipnosis está escuchando absolutamente todo lo que sucede alrededor, la sirena que pasó por allá, por el fondo, la bulla que hizo el niño por allá, el otro por allá. La persona siempre está escuchando absolutamente todo. La persona no se va. Hagamos de cuenta, como para poner en práctica esto, cerramos los ojos y recordamos lo que hicimos ayer. Ya, eso es regresar atrás en el tiempo. La pregunta es, ¿los abrimos? ¿Nos quedamos allá? No, porque es la mente la que está yendo. No es el espíritu, no es nada de eso. Es la misma mente la que va a esos estados profundos. Por lo tanto, la persona siempre está ahí y es consciente absolutamente de todo. Es decir, no hay ningún riesgo y es totalmente falso que la persona se va a quedar o que le va a pasar algo, que va a abrir portales. No, eso no sucede. Eso por lo menos no ha sucedido nunca en un proceso terapéutico. Jader, entre mi consideración, no sé, es una pregunta un poco más subjetiva, pero ¿crees tú que el proceso de hipnosis puede ser una relación directa entre lo paranormal y la ciencia? Bueno, fíjate, Sebastián, que con eso yo empiezo mi libro, porque resulta que hay cosas que obedecen a otra naturalidad, que no tiene que ver con la parte física. Pero fíjense, partamos de un principio importante. El ser humano es tremendamente complejo. El ser humano no es científico. Y el ser humano tiene diferentes componentes. Uno, el componente físico, lo que vemos aquí, nuestros órganos, nuestra mente, ¿cierto? El cerebro, pues. Dos, la mente misma, es otro componente importante. Tres, las emociones. Cuatro, la energía, somos energía. Yo sé que a más de uno de ustedes le ha pasado que llegan a una parte y sienten una energía rara, o fulanito no me da buena espina, lo sienten. Porque innatamente todos tenemos facultades espirituales que a veces nos vamos cerrando a estas facultades.
Y el quinto componente, el espíritu, que es el más importante, la esencia, nuestra esencia, donde se encuentran los dones, las capacidades, las habilidades, nuestras facultades espirituales, que muchas veces no alcanzamos a entender, a comprender o a descubrir, y nos morimos y nunca entendimos nuestro potencial porque nos confundimos en la realidad física de esto físico que no miramos hacia adentro y empezamos a generar lo que es el ego. El ego genera miedo, tristezas, dolores, genera también lo que es culpas y mucho sufrimiento. Entonces nos vamos identificando con lo de afuera y no nos recordamos quiénes somos realmente. Y empezamos a sufrir, empezamos a identificarnos con otros parámetros distintos de lo que realmente no somos. Y empezamos a bloquear nuestras capacidades, nuestras facultades. Yo sé que más de uno de ustedes han visto personas que tienen capacidades impresionantes de conectar con seres fallecidos, de mediumnidad, y es real, dan una información exacta. ¿Esto lo va a entender la ciencia? No, no lo va a entender nunca, porque obedece a otra naturaleza distinta. Es más, vamos por el componente mental, los pensamientos. Los pensamientos es algo que existe, hace parte del ser humano y que hasta el momento nadie, ningún científico, ningún sabio de la humanidad, aparte de que nunca han podido pesarlo, nunca han podido medirlo, los pensamientos, ningún científico se atreve a negar la existencia de los pensamientos. Entonces, el ser humano es tremendamente complejo, las emociones y la mente es sumamente complejo. Hay cosas que la misma ciencia, pues ahorita se están dando saltos importantes en la parte cuántica para entender un poco más, tener más explicaciones de estos eventos que obedecen a otra naturaleza diferente a la que acostumbramos a ver físicamente. Pero sí es, el ser humano es tan complejo que hay que entenderlo en dos dimensiones, desde la parte espiritual y desde la parte física. ¿Sí? Desde la parte física, pues el que diga, no, es que yo soy este cuerpo, yo soy esto y yo tal cosa, pues hasta razón tiene, eso es lo que él está percibiendo de sí mismo. El científico que estudia los órganos va a decir, no, que tus componentes son estos. Pero aquella persona que tenga una apertura bastante abierta a la parte espiritual, que ha experimentado experiencias fuera del cuerpo, experiencias extrasensoriales o en el umbral de la muerte, que han captado y que se ha comprobado que han captado diferentes fenómenos en cámaras, como lo he dicho anteriormente, y que tiene un gran conocimiento y un despertar de conciencia, va a entenderse desde otra perspectiva. Entonces, fíjate que hay componentes distintos. La ciencia podrá entender lo que puede ver, lo que puede visualizar, pero hay cosas que se le escapan a su comprensión. Entonces, sí es un proceso intermedio donde hay que entender al ser humano o al ser en sus diferentes componentes para podernos entender como tal, más íntegramente. Yader, aquí Andrea Fresneda nos pregunta si existen procesos de recuperación posteriores a la hipnosis y si estos se realizan en una o dos sesiones después. ¿Qué le podemos responder? Pues todo depende, Andrea, todo depende de lo que se esté tratando. Como dije, el caso de Joana es un caso que solamente necesitó una sola sesión para sanar 20 años de epilepsia en una sola sesión. Hay un caso de una señora que lleva 14 cirugías de la vista, aun cuando yo nunca he dicho es que yo sano o ayudo a las personas que pierden la vista a sanar. Nunca lo he dicho ni lo voy a hacer nunca porque no depende de mí. De hecho, nosotros los terapeutas no sanamos a nadie. Nosotros los terapeutas somos herramientas del universo para ayudar a las personas a reencontrar esos orígenes de esas dificultades y a reencontrar su sanación en sí mismo. Desde esa perspectiva es la misma persona la que sana, no somos nosotros, somos simplemente herramientas del universo para ayudar a esas personas. En estos casos hay personas que como en el caso de esta señora que vino con ciertas dificultades de la vista, yo nunca le dije es que te voy a ayudar a sanar de la vista, no. Me había dicho, ya llevo 14 cirugías de la vista y ya los médicos me tienen orden para el Instituto de Ciegos aquí en Bogotá, Colombia. Bueno, entonces no lo podemos tratar, si no ha podido la medicina, pues como si ya tras de tanta cirugía que vamos nosotros a hacer allí, no hay nada que hacer. Pero resulta que estamos en la terapia y ella se va a unos eventos traumáticos donde la mamá se la vende a un señor de una tienda por canastas de huevo, estando muy pequeñita. Ella no había querido ver esa dificultad conscientemente, por lo tanto su cuerpo la estaba somatizando a través de su vista.
decir, era un proceso psicosomático. Después de 14 cierres de la vista, ya el testimonio posterior a la terapia, incluso pueden ver la terapia donde ella empieza a ver también todo. Después de este proceso, pues fue una sola sesión. ¿Necesitó más sesiones conmigo? Pues hasta el momento yo no sabía nada más de ella. ¿Ya? Fue una sola sesión. Lo cierto fue que al salir del trance, ella empezó a ver. ¿Ya? Entonces, digamos que todo depende de cada persona. La respuesta, la herramienta y la sanación están dentro de cada quien, y todo depende, la sanación depende de cada persona, que esté preparada para sanar, que sea el momento para sanar, que los maestros permitan también esa sanación. Son muchos aspectos que tiene uno que tener en cuenta a la hora, pero que normalmente en una sola sesión tenemos resultados importantes. Y ahí están, ahí se pueden comprobar en diferentes terapias, pero cada caso es distinto. Cada persona responde de forma distinta. Todo depende de la apertura que cada quien tenga al proceso. Ok, Javier, retomando un poco el comienzo, hablamos de que, digamos, cuando tú estabas estudiando el tema de hipnosis, querías estudiar el tema de la hipnosis. Ahorita, hablando ya del tema Colombia, ¿existe esa academia o esas academias que se basen solo en la hipnosis, o digamos que no se le ha dado tanta fuerza como debería ser? Porque pues como lo estamos tocando ahorita es un tema bastante importante y que la verdad es de bastante ayuda. Pues la psicología como tal, en psicología clínica, enseñan a hacer hipnosis, psicología clínica, pero existen otros profesionales y expertos hipnoterapeutas, creadores de métodos, y en esto nombro a Aurelio Mejía, el creador del método introspectivo. Él ha venido dando conferencias, ahí fue donde yo aprendí. No lo aprendí en la psicología, lo aprendí con él. En la José Félix de Restrepo, hace casi 9 años, pero en el 2012, donde pues yo vengo con una gran facultad, y es que yo quería, cuando entré a la psicología, pues pensé que iba a aprender hipnosis, pero no lo aprendí. Tenía tantas ganas de aprenderla que cuando lo vi por primera vez, yo aprendí en una conferencia. Pues a los 3 días ya yo empecé a hacer terapias, ¿ya? Porque se despertó en mí un conocimiento, en cierto modo, que se ha venido despertando, ¿ya? Y que no es solamente exclusividad mía, de todos. Todos tenemos en nuestro interior conocimientos importantes que a veces no alcanzamos a ver, porque la misma mente, o los mismos bloqueos, las cosas, el estrés, los miedos, tantas cosas nos bloquean. Y bueno, ahí empezó mi carrera terapéutica. A los 30 años empecé a hacer terapia, pero en caso de otras personas tendrán que estudiar un poco más. Por tanto, ya yo he implementado aquí en Bogotá cursos de hipnosis. Yo he enseñado a hacer hipnosis ya, y discípulos o alumnos que ya tienen, digamos, han tenido unas experiencias maravillosas con sus pacientes, que ya la han subido por ahí por YouTube y que me las han manifestado. Al igual que Aurelio Mejía. Aurelio Mejía alrededor del mundo está impartiendo cursos, y de hecho vamos a estar impartiendo uno ahora en octubre, en el mes de octubre. Aurelio Mejía, Domenico Leone y Jader Núñez, vamos a estar en el mes de octubre en un curso online con personas de diferentes partes, diferentes países. Entonces, digamos que sí hay academias o hay escuelas de hipnosis, pero cada quien la va a enfocar desde puntos distintos, desde metodologías distintas. Todo depende también desde el modelo de hipnosis o metodología que cada quien vaya a elegir, porque no todas las hipnosis van enfocadas a lo mismo. Y hay personas, de hecho, que hacen también cursos para hacer hipnosis de espectáculo, y los hay también perfectamente. Que sí, que hay que tener una preparación para entender un poco más de la mente subconsciente, y si tiene la preparación espiritual, mucho mejor todavía, porque se le presenta algo espiritual. Porque imagínense una persona que no tenga o no conciba, un terapeuta que no conciba en su mente la parte espiritual, y que tenga quizás sistemas de creencias limitantes, porque a veces como terapeutas nos limitamos también, las creencias se nos limitan. Entonces, si vemos que sale con espíritu, no, eso es una esquizofrenia. Entonces se manda para en vez de ayudarle a liberar ese espíritu, lo que hacen es mandarlo para un psiquiatra. Y ahí es peor la cosa, ¿ya? En el sentido de que lo que no que se tenía que tratar era eso, sino era otra cosa totalmente diferente, en los casos de que sean dificultades espirituales, claro está, porque si es médico, como ya he dicho anteriormente, al César lo que es del César, ¿cierto? Entonces, en este sentido, todo depende de la metodología que cada quien tenga, y obviamente de
de hacia dónde quiere dirigir su proceso terapéutico. Pero sí hay academias, hay escuelas de hipnosis en muchas partes. Jader, lastimosamente ya el tiempo se nos ha terminado. De antemano quiero agradecerte por acompañarnos en la noche de hoy y me gustaría que antes de finalizar el programa nos dieras un pequeño mensaje para todas estas personas que quieren o que requieren más bien un proceso de hipnosis quizás para poder lidiar o sanar algunas etapas de su vida. Y además de eso, que nos compartas tus redes sociales, dónde te puede conseguir la gente para poder tener comunicación directa contigo. Bueno, directamente la pueden hacer a través de mi canal en YouTube. Pueden escribir allí a través del correo jaderhipnosis@gmail.com o a través de la página web www.sanatecohipnosis.com. Ahí están todos los contactos. A través de Instagram, Jader Núñez, Sánate con Hipnosis, o la página de Facebook también, Jader Núñez, Sánate con Hipnosis. Por ahí pueden escribir y pues por ahí estamos atentos. Algo importante, más que para el proceso terapéutico, es un mensaje para recordar nuestra esencia, mirar hacia adentro es muy fundamental. ¿Por qué nos enfermamos? Porque nos perdemos de nosotros mismos. A veces una experiencia puede ser tan traumática que la persona se perdió de sí misma, de su esencia, sino de odio, de rencor, de dolor, de culpas, y hacen perderse de su propia esencia. Y ahí es donde vienen las dificultades, las enfermedades. Como también hay personas que viven experiencias muy traumáticas, pero lo asumen de otra forma distinta y no les afecta. Entonces es empezar a mirar hacia adentro y trascender esas dificultades, que eso nos va a ayudar enormemente, primero que todo, a reencontrarnos con nosotros mismos y obviamente a estar en armonía tanto mentalmente, físicamente, emocionalmente, energéticamente y espiritualmente. Tenemos que empezar a trabajar en esa parte, y en estos tiempos de crisis es muy fundamental mirar hacia adentro de nosotros mismos, que es donde están todas nuestras potencialidades. Nosotros los seres humanos no somos conscientes muchas veces de todo el potencial sanador que podemos tener en nuestro interior y de nuestras capacidades, habilidades, potencialidades y dones que tenemos ahí por descubrir. Muchas veces morimos y no nos dimos cuenta qué tantas capacidades o qué tantas potencialidades tuvimos por darle cabida a el temor y no asumir ciertas cosas en la vida, ciertos retos y avanzar. Entonces, ese es mi mensaje, mirar hacia adentro. En nuestro interior está todo. Muchísimas gracias, Jader, por ese gran mensaje, de igual manera por habernos acompañado en la noche de hoy. Gracias también a Santiago, a Juanpa por acompañarnos nuevamente con otro programa de Las Voces del Ático, y a todas las personas que nos han estado viendo el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por seguirnos, por creer en nuestro trabajo. Asimismo, les digo, no se pierdan el programa de este domingo hablando sobre profecías nuevamente con Las Voces del Ático. Muchas gracias, una feliz noche para todos y mil bendiciones. Muchas gracias a ustedes también. Chao. Hemos llegado al final de este viaje paranormal. Escucha este y más contenido en nuestras plataformas Spotify y Deezer. Encuéntranos como Las Voces del Ático y en nuestro sitio web como revistaelático.com.